Saludo a Beata Božňa, ella es internacionalista y la invité para hablar de la reunión que se está dando entre Rusia y Estados Unidos para llegar a un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania, país que no fue invitado a estas negociaciones, ¿no? Ya el presidente Zelensky de Ucrania dijo que no reconocerá ningún acuerdo donde Ucrania no haya participado. Y bueno, Beata, ¿cómo ves esto? O sea, me recordó las épocas de Yalta y de Potsdam, donde Stalin, Churchill y, bueno, primero Roosevelt y luego Truman, se repartían el mundo en una servilleta, mano. Sí, la verdad es que vivimos tiempos difíciles y no cabe ninguna duda que casi al cumplirse 3 años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, pues la guerra ha entrado en una nueva fase de preparativos para la negociación. Sí. Y resulta que estamos en unos días de mucha convulsión, porque las declaraciones del presidente Trump, pues hay que calificarlas como declaraciones vergonzosas y declaraciones que obviamente sirven en su estrategia de negociación para presionar a Ucrania. Al mismo tiempo, él ha estado en una conversación con el presidente Putin y ha dado señales de que pues, ya está cediendo bastantes cosas, digamos, a Putin sin que empiecen las negociaciones, como por ejemplo ha declarado que Ucrania no podrá entrar en la OTAN, que seguramente no va a haber regreso a las fronteras de Ucrania de 2014. O sea, hay elementos que son muy preocupantes y yo diría que dan ganas hasta de expresar algunas palabras mucho más fuertes hacia el presidente Trump porque está de alguna forma sorprendiendo a todo el mundo, pero me da la sensación de que debemos hacer este análisis un poco buscando ir más allá de las emociones, ¿no? Y en ese sentido yo diría que hay probablemente 3 aspectos que nos salen aquí de este panorama pues bastante convulso. Pues en primer lugar las formas. Las formas del presidente Trump son formas muy particulares, que están muy alejadas de la diplomacia tradicional. Sí. Y obviamente yo diría es una estrategia de negociación para lograr lo que él quiere. Y eso es sentar a las partes, a Rusia y a Ucrania, a la mesa de negociación. A Rusia ya convenció con ciertas sesiones, ahora está intentando convencer a Ucrania. Y aquí pues resulta que es un poco más complicado el asunto. En segundo lugar, si analizamos cómo fue la relación de Estados Unidos con Rusia a lo largo de los últimos años, incluso en la Guerra Fría, yo diría que hemos visto esos intentos de los presidentes norteamericanos de llegar en algún momento de una relación difícil a un reset, digamos, comienzo nuevo de las relaciones, ¿no? Lo hemos visto en varios momentos en la Guerra Fría, lo hemos visto también incluso en los tiempos de los presidentes demócratas, que fue, digamos, lo normal, el Barack Obama, el famoso reset con Rusia. Entonces, en esos contextos siempre los presidentes estadounidenses han puesto las relaciones con Rusia por encima de las relaciones con Europa. Y eso no ha servido muy bien a los de Europa Central y Oriental, precisamente. ¿Y eso qué significa en tercer punto para Europa? Que Europa tiene que, básicamente, pues, fortalecerse en términos de seguridad, en términos de, digamos, armamento, en términos de capacidades para defenderse frente a Rusia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están también desde hace ya bastante tiempo, pero en esa administración se ve con claridad, pues alejándose cada vez más del espacio europeo. Y eso, pues, de eso yo creo que los europeos están muy conscientes. Ahora bien, ¿cómo hacerlo para traducirlo en las capacidades de defensa? Pues, totalmente. Básicamente militarizándose más. Ahora, ¿qué va a pasar con Ucrania, Beata? Porque este último punto lo quisiera tratar, el tema de Europa, pero Ucrania, pues me recuerdan esas historias de los países que son, como se dice en inglés, expendables, ¿no? O sea, que los pueden negociar, yo te doy Checoslovaquia, tú me das esto, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, la verdad es que ahora el panorama es bastante borroso, podríamos decir, porque obviamente 28% del territorio ucraniano está ocupado en esos momentos por Rusia. Al mismo tiempo, Ucrania tiene ciertos, podríamos decir, ciertos elementos aquí a su favor. Ocupa el territorio de Rusia, la región de Kursk. Entonces, lo que está planteando es intercambio de territorios. Seguramente no todo por Kursk, pero alguna parte podría rescatar en este contexto.
Y lo fundamental desde esta perspectiva son garantías de seguridad, que si no va a ser a través de la OTAN, que parece la Alianza Atlántica, que parece que va a ser el camino, entonces garantías de seguridad que pueden dar los países europeos. Incluso se ha hablado de la posibilidad de una misión de paz, digamos, a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, si se logra llegar a ese resultado y si se logra realmente tener unas garantías de seguridad que impidan que Rusia en un par de años ataque a Ucrania o ataque a otro país quizás, pues eso es un gran signo de interrogación y la verdad es que yo creo que en esos momentos tenemos varios escenarios posibles, pero a lo largo de las próximas semanas veremos hacia dónde va a ir decantándose esa situación. Parece que europeos son importantes en ese contexto, porque de ellos depende mucho. O sea, de hecho, la ayuda militar que ha recibido Ucrania a lo largo de esos 3 años, la mitad de esa ayuda militar procede de Europa y otra mitad procede de los Estados Unidos. No exactamente como lo dice el presidente Trump, de que bueno, 3-1. ellos apoyaron totalmente y europeos prácticamente nada. O sea, hablamos de 64 mil millones de dólares que proveyeron Estados Unidos y 62 mil millones de los europeos. De los europeos. Déjame preguntarte, ¿se va a salir con la suya Vladimir Putin? Mira, él en esos momentos... Hoy parecería que sí. En esos momentos sí se está saliendo con la suya, porque siempre al presidente ruso le ha interesado tratar los temas de Europa directamente con los Estados Unidos y por encima de las cabezas de los europeos. Entonces podríamos decir, en ese momento sí ha salido, digamos, de la marginalización. Se están reconstruyendo las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Ahora bien, hay ciertos temores también en Rusia que no tiene, al menos no todos los grupos ahí alrededor de Putin, tienen confianza en lo que está haciendo Trump. ¿En qué sentido? Porque en Rusia piensan también que esa situación, para lo que sirve esa situación, y yo creo que es un razonamiento bastante correcto en ese sentido, sirve para ponerle una cuña, un corte en las relaciones entre Rusia y China. Y China, claro. Eso es el objetivo principal en ese contexto de que se acerque Rusia Trump. a Estados Unidos y con eso, pues básicamente Estados Unidos tienen manos un poco más libres, podríamos decir, y más aliados para enfrentarse a China. Y a mediano y largo plazo mejorar su posición internacional, lo cual sin ninguna duda pues no le gustaría mucho a Rusia, en el fondo, ¿no? Entonces hay aquí un juego internacional global muy relevante en este contexto y yo creo que lo están también evaluando con mucha atención en Moscú para no caer de forma muy fácil, digamos, en los halagos de Trump. Pero la verdad es que Putin también va a intentar obviamente aprovechar el momento, no cabe ninguna duda. Y pues son buenos negociadores, muy duros los negociadores, los rusos también. Depende mucho de la administración estadounidense de Trump, qué tan lejos va a ir en las sesiones hacia Putin. Pero yo creo que eso es una sacudida fuerte también para los europeos, para que realmente pues, piensen en Europa sin el apoyo de los Estados Unidos. Yo creo que eso le va a hacer muy bien a Europa. Fíjate. Así es. Yo sí creo que Europa va a salir fortalecido de esto. Cuando se den cuenta, bueno, ya no tenemos al gran protector, ¿no? ¿Qué hacemos? Sobre todo porque pues, con un Putin engrandecido, con un Putin, digamos, empoderado, pues los países bálticos, tu propio país, Polonia, en fin. No, hay muchos países realmente en el contexto europeo que están extremadamente preocupados digamos, por el futuro. Y esa situación pues tampoco va a durar toda la vida porque pues la biología hace lo suyo. Quiere decir que Putin en algún momento desaparecerá, cambiarán los liderazgos. Hijo, quién sabe. No, o sea, yo creo muy que sano, no más de 10 años. O sea, en 10 años vamos a ver un cambio muy importante en los liderazgos en Rusia, sin ninguna duda. Y eso pues generará también nuevos desarrollos, nuevas circunstancias. Pero esos 10 años pues los europeos tienen que realmente fortalecerse y gastar más en defensa. Y es lo que hacen muchos países ya. En el caso de Polonia es más de 4% del PIB. Del PIB, ¿verdad? 24 países de la Alianza Atlántica ya gastan más de 2% del PIB y están hablando de gastar incluso más. Entonces yo creo que eso va a generar una nueva capacidad, digamos, de defensa y independencia frente a lo que está pasando en los Estados Unidos y con la expectativa de que en 4 años terminará
Trump. Y Pero sigue J.D. Vance, así que no te preocupes. Entraremos en la época post-Trump. No, yo creo que el trumpismo que llegó para quedarse, Puede aunque ser. no esté Trump. Sí. Gracias, Berta. Muchísimas de gracias. nuevo. Y hacemos una pausa y vamos a hablar de la reforma al Infonavit.